Niños, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Espero que hoy se encuentren muy bien. Quiero contarles que hoy me fui por los patios de la escuela y recopilé un poco de esto. Vean, ¿sí? Y hay otro, y también encontré este. Nos va a servir para la clase del día de hoy. Hoy vamos a platicar de una clase muy importante del área de medio social y natural. Y el tema que vamos a tratar es los tipos de suelos. Como ustedes saben, existen muchos tipos de suelos y esos suelos los podemos encontrar en cualquier parte eh, de la Tierra. Pero antes de que iniciemos a platicar acerca de los tipos de suelo, quiero que ustedes realicen la siguiente actividad ahí en casita. En su cuaderno quiero que anoten uno de los siguientes términos que aparecen en el cuadrito que está del lado izquierdo. Esos términos o palabras están relacionadas con el tema que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces quiero que elijan uno. Puede ser suelo, árido, arenoso, pedregoso, barroso, suaves, duros, fértiles o pobres. Pero quiero que elijan solo uno y que lo anoten en su cuaderno. ¿Sí? Bueno, espero que ya lo hayan hecho. Ahora bien, yo voy a mencionar las palabras y ustedes quiero que hagan lo siguiente. Cuando yo mencione las palabras que ustedes anotaron en su cuaderno, quiero que ustedes se levanten, si están sentados, ¿sí? Se pongan en pie y que salten fuerte. Eso nos va a servir para que hoy nos sintamos relajados y empecemos con ganas de estudiar. Muy bien, voy a iniciar. Espero que todos ustedes ya hayan elegido una palabra y que la tengan ahí con ustedes. Muy bien, voy a iniciar. Vamos a ver. Arenoso. El que tiene arenoso tiene que saltar fuerte. Otra vez, vamos, vamos. Pedregoso. Muy bien. Suaves. Duros. Pobres. Suelo. Arenoso. Árido. Barroso. Muy bien, creo que lo han hecho muy bien desde casa. Espero que lo hayan hecho muy bien para que podamos sentirnos más cómodos, más tranquilos y de esa manera podamos poner mucha atención a la clase que tenemos para el día de hoy. A ver, chicos, quiero que ustedes se pongan a pensar, y como yo sé que ustedes tienen mucha experiencia, a pesar de que son niños chiquitos, son niños pequeños de segundo primaria, quiero que ustedes respondan lo siguiente. No me lo vayan a responder a mí, respóndanlo ahí con ustedes. ¿Saben cuántos tipos de suelo existen? ¿Será que existen muchos? ¿Existen pocos? ¿Existen bastantes? ¿Cuántos tipos de suelo existen? Luego quiero que ustedes en su cuaderno anoten el nombre de tipos de suelo que consideran que existen. Si ustedes conocen tipos de suelos, quiero que los anoten en su cuadernito. ¿Sí? Anoten todos los tipos de suelo que ustedes consideran que existen, o que han visto, o que papá les ha informado de los tipos de suelo, o que tal vez ya algún maestro le ha informado también a ustedes acerca de los tipos de suelo que existen. Quiero que los anoten todos. ¿Ya? Bueno, ahora, ¿será que todos los suelos son iguales? ¿Será que tienen características iguales? ¿Tienen características distintas? ¿Cómo son los suelos? Pensemos en eso. Escriban ahí en su cuadernito. ¿Será que todos los suelos son iguales? Sí son iguales todos los suelos. No son iguales todos los suelos. ¿Qué creen ustedes? Y la última preguntita que nos vamos a hacer es, ¿te gustaría saber cuántos tipos de suelo existen? Yo sé que todos quieren saber cuántos tipos de suelo existen. Pues la clase del día de hoy es para eso, para que aprendamos cuántas clases de tipos de suelo existen. ¿Sí? ¿Cuáles son las características que tienen esos suelos y si los podemos encontrar en casa, en el patio de la casa, en el sitio o en la comunidad en donde nosotros vivimos? ¿Sí? Iniciamos entonces con los conocimientos acerca de los tipos de suelo. Y resulta que hay diferentes tipos de suelo, muchos tipos de suelos. Uno de ellos son los suelos arenosos. Los suelos arenosos son todos aquellos suelos que son bastante sueltos. Y generalmente en esos suelos no crecen muchos árboles,
Son pocas las plantas que crecen en esos tipos de suelos. Generalmente los suelos arenosos nosotros los podemos encontrar, por ejemplo, cuando se visita el mar, en las playas o en las orillas de los ríos, podemos encontrar estos tipos de suelos arenosos. También los suelos arenosos, más adelante vamos a hablar de los suelos desérticos, y resulta que los suelos desérticos también son suelos arenosos, es decir que los suelos arenosos también los podemos encontrar en el desierto, ¿ya? Después de ver las características de los suelos arenosos, vamos a ver otra clase de suelos, y estos se llaman suelos barrosos. Los suelos barrosos generalmente no los encontramos a simple vista. Como ustedes se pueden dar cuenta en la imagen, existe una capa que generalmente está compuesta por un suelo que es muy fértil o un suelo que es muy pobre, luego hay una capita pequeña de piedra y después de eso, en la tierra encontramos los suelos barrosos, eso que puede ser manipulable, ¿sí? Y que incluso con el barro también podemos hacer nosotros muchas esculturas. Bueno, en ese suelo barroso lo que podemos encontrar pues no son plantas, sino que son raíces de las plantas grandes que se encuentran en la parte de arriba del suelo. Pero ¿qué otra clase de tipo de suelo existen? Vean este tipo de suelo se llama suelo pedregoso. Y los suelos pedregosos es porque están llenos de piedras. Y sí hay muchos suelos pedregosos en nuestra comunidad. Generalmente en los cerros encontramos muchos suelos en donde hay piedras. Esos suelos generalmente no son suelos buenos para poder cultivar porque están llenos de piedras. Tenemos también los suelos, además de los suelos pedregosos, podemos encontrar otra clase de suelos y son los suelos duros. Los suelos duros son todos aquellos que no pueden ser manipulables porque están pero muy duros. Generalmente los suelos duros los encontramos en la época de verano. Cuando la época es verano, entonces el sol penetra tanto en la tierra que el suelo suave muchas veces se convierte en suelos duros. Sin embargo, aunque estemos a veces en época de invierno en nuestro país, también encontramos suelos duros y son todos aquellos suelos que son rocosos, en donde aunque llueva no se van a volver suaves. Muy bien. Tenemos también los suelos suaves. Los suelos suaves suelen encontrarse generalmente en el jardín de casa, en el terreno donde nosotros vivimos. Generalmente los encontramos en muchos lados. Y estos, en muchas ocasiones, son de color negro, aunque pueden existir de otros colores. Tenemos también los suelos áridos. ¿Se recuerdan que les dije que los suelos arenosos también eran suelos áridos? Pues sí, los suelos áridos son todos aquellos suelos en donde generalmente se constituye la arena y se les llama áridos porque en ellos generalmente llueve poco y entonces los suelos se convierten después de arena en polvo. Estos suelos los ubicamos nosotros en los desiertos. En Guatemala, sí, en nuestro país, cuando ustedes tengan oportunidad de viajar hacia la ciudad capital, van a pasar por una parte que es conocida como corredor seco. En ese corredor seco, que se ubica generalmente, nosotros lo vemos cuando vamos camino a la capital, en el área de Zacapa. Esos suelos son conocidos como suelos áridos. Los árboles que crecen ahí son árboles generalmente de hoja pequeña o generalmente los famosos cactus, porque ellos guardan el agua por mucho tiempo para poder sobrevivir en la época seca. Tenemos por otro lado los suelos fértiles. Los suelos fértiles son todos aquellos suelos en donde se puede cosechar, en donde se puede sembrar, en donde se puede cultivar. Es ahí entonces en donde se siembra el maíz, se siembra el frijol, se siembra el ayote, se siembra el cilantro, se siembran todas esas hierbas que también sirven para nosotros de alimento y de sostén. Y ya para ir finalizando, tenemos los suelos pobres. Los suelos pobres son todos aquellos suelos en los que generalmente no se puede cosechar porque las plantas no crecen lo suficiente, porque de repente los suelos son arenosos o son pedregosos y entonces no podemos nosotros sembrar plantas para poder subsistir de esas plantas. En nuestra región podemos encontrar suelos pobres, generalmente los suelos que están en los cerros, los suelos que están en muchos potreros, ¿sí? Donde generalmente es el hogar de las vacas. Esos suelos muchas veces se convierten en suelos pobres para poder cultivar, más no así muchas veces para el pasto.
¿Ya? Muy bien, chicos, entonces hemos visto mucho acerca de los suelos y podemos recapitular un poquito acerca de ellos. ¿Se recuerdan que iniciamos hablando de los suelos arenosos? Luego, los suelos barrosos o el suelo barroso. El suelo pedregoso está compuesto por muchas piedras. El suelo duro, los suelos suaves, los suelos áridos, los suelos fértiles, los suelos pobres. Pues resulta que, recuerdan que al inicio de la clase les dije que había salido a, a encontrar suelos o a buscar suelos en la escuela y encontré algunos. Se los quiero presentar. Este que yo tengo acá es un suelo arenoso. Si ustedes se dan cuenta, también puede ser un suelo suave, ¿sí? Porque lo podemos manipular, pero es arenoso. Las características del suelo arenoso, recuerden que son aquellas características que puede ser manipulable, ¿sí? En él generalmente no crecen muchas plantas, lo podemos ubicar también en el desierto, ¿ya? El suelo arenoso. Encontré también el suelo pedregoso, ¿sí? Acá en la escuela encontré el suelo pedregoso. Un suelo formado solo por piedras no sirve para cultivar. En él nosotros no podemos cultivar porque no existen nutrientes en ese suelo. Los nutrientes que hay en el suelo se los voy a mencionar ahorita en este otro tipo de suelo que encontré, que ustedes pueden darse cuenta que es un suelo totalmente negro, un suelo suave, un suelo manipulable. Y este suelo es suave, es manipulable y es fértil, porque en él se encuentra mucho humus. ¿Qué es el humus, niños? El humus es la aglomeración que existe de todas las hojas de las plantas que se caen, que se secan y se pudren. Pasan por un proceso de descomposición y se convierten en humus que contiene prácticamente el abono o la fertilidad para los suelos. Se pueden dar cuenta entonces que en nuestro medio podemos encontrar diferentes tipos de suelos, desde el suelo fértil hasta el suelo arenoso, ¿sí? O el suelo pedregoso, que en él también podemos decir que se encuentran los suelos duros, los suelos suaves, los suelos pobres y pues también los suelos fértiles. ¿Ya? Bueno, espero que hayamos aprendido mucho acerca de los tipos de suelos. Y para poder ir finalizando la clase del día de hoy, pues vamos a terminar de compartirles la información. Quiero que ahora ustedes en su cuadernito puedan responder las preguntas que están acá. Esas preguntas están relacionadas con lo que hablamos el día de hoy en esta clase que corresponde al curso de Medio Social y Natural y que se llama tipos de suelos. Hoy yo ya les hablé de las características de tipos de suelos, entonces quiero que ustedes escriban en esa pregunta que respondan cuáles son las características de los suelos. Hay muchas características. Entonces ustedes pueden recordarse de lo que hablamos en esta clase o pueden irse al libro de Medio Social y Natural, busquen el tema tipos de suelos y ahí van a encontrar también información acerca de lo que vimos el día de hoy. También quiero que respondan los tipos de suelos que existen. Ya hablamos de los tipos de suelos, ustedes van a responder entonces en esta pregunta los tipos de suelos que existen. Y por supuesto, ¿qué tipos de plantas crecen en los suelos áridos? Se recuerdan que hablamos de los suelos áridos y dijimos qué tipos de plantas crecían en esos suelos. En los suelos fértiles y en los suelos pobres. También quiero que realicen un dibujo en donde se represente al menos 3 tipos de suelos. Ustedes pueden realizar un paisaje en donde se puedan ver tipos de suelos, por ejemplo, suelos fértiles, suelos pobres, suelos rocosos, suelos arenosos. No es necesario que ustedes incluyan todos los tipos de suelos. Con 3, 4 que incluyan es suficiente. También quiero que ustedes pregunten a papá, a mamá o que salgan a explorar en el terreno de su casa para que puedan descubrir los tipos de suelos que existen en su comunidad. Algo muy importante es que ustedes, después de que vayan a explorar y que manipulen los suelos que hay alrededor de su casa o en el terreno en donde ustedes viven, se laven sus manos. Es necesario que mantengamos la higiene siempre. Bueno, existen suelos en tu comunidad con características distintas a las que descubrimos hoy. Si ustedes encuentran suelos en su comunidad
que tengan características distintas a las que descubrimos hoy, entonces ustedes van a anotar esas características. Y también quiero que respondan lo siguiente: ¿cómo se sintieron aprendiendo sobre los tipos de suelo? ¿Qué lecciones aprendieron hoy? ¿Cómo fue la participación de ustedes en la actividad? ¿Saltaron cuando tenían que saltar? ¿Pusieron mucha atención? ¿Qué hicieron? Y por último, quiero que respondan para qué sirve aprender sobre los tipos de suelo. No olviden que estas actividades que ustedes están realizando las van a incluir en las tareas que me van a presentar cuando yo se los pida. Generalmente es al final de semana o al final de unidad. Ustedes pueden incluir también esta tarea en el portafolio de lo que estamos trabajando durante esta unidad. ¿Oyeron? O sea, es decir, no me la van a presentar de una vez, las pueden ir realizando poco a poco y las van incluyendo en el portafolio o me las presentan cuando yo se las pida. Esta actividad también se las voy a hacer llegar a ustedes a través de una pequeña hojita, una evaluación por si no alcanzaron a copiarlas, pero yo considero que tuvimos el tiempo suficiente para poder copiar. Muy bien, niños, espero que les haya gustado la clase del día de hoy, porque fue una clase muy importante, ya que existen todos estos tipos de suelos en nuestra comunidad y en nuestro entorno. Gracias por escucharme, ha sido el fin de la clase. Nos vemos pronto, niños.